favor, gracias. Apocalipsis está al final de sus Biblias, en el capítulo 3. Estamos hablando los días miércoles acerca de que no todos los pecados son iguales, y hemos identificado algunos de ellos. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Y por qué razón algunos Dios los considera como una abominación? Y a otros que motivan a ira a nuestro Dios. En esta oportunidad quisiera que estudiemos una porción de la Escritura donde Dios expresa una frase que es bastante delicada y considero que deberíamos de prestarle atención. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. El estudio se llama ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Y en esta porción de la Escritura Dios dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, si el Señor dice esa expresión, yo considero que es delicado, considero que hay que prestarle atención. Yo no quisiera ser un cristiano tibio, ¿ok? Que es de lo que vamos a hablar en esta noche, ¿ok? ¿Por qué Dios llegó? ¿Por qué el Señor llega a tal punto a tener que decir, ¿sabes qué? Por cuanto no eres ni frío, no eres ni caliente, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Incluso el Señor dice: ojalá y fueras frío. Imagínate, ojalá y fueras frío, ojalá y fueras caliente, pero por cuanto eres tibio. Y entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Quién es un cristiano tibio? Porque es importante entender que las cartas fueron enviadas a las iglesias. Y aquí tenemos las iglesias, 7 de todas las iglesias, porque hay algunas que no están ahí mencionadas. Pero lo que implica que estas cartas no son para gente inconversa. Estas cartas son para personas que asisten a una iglesia. Y dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Recordemos que Dios conoce absolutamente todo. Que ni eres frío ni caliente. Y luego mira lo que dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Papá, siento pesado el micrófono, fíjate. Ayúdame, gracias. De las 7 iglesias hay 5 a las que el Señor reprende por estar haciendo las cosas de una forma equivocada. A la iglesia de Éfeso le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna es una iglesia sufrida, perseguida, y en realidad solamente le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, le dice Dios a esta iglesia. A la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Problema de doctrina. Tiatira:
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Luego a la iglesia de Sardis le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Imagínate, estás muerto. Filadelfia es la iglesia ideal. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego la iglesia en estudio en esta noche, la iglesia de la Odisea, donde Dios le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Notemos que Dios menciona a las iglesias por nombre. Dios conoce su iglesia, amados míos. Dios conoce su iglesia. Dios reconoce también el trabajo y la labor de cada una de ellas, porque se lo dice a las iglesias. Hacer bien una cosa no nos exime de los pecados en otras áreas. Dios conoce la condición espiritual de cada una de las iglesias. A todas ellas les da la oportunidad de arrepentirse y de cambiar las cosas malas que están haciendo. A todas les dice: al que venciere recibirá recompensa. Y a todas también les dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y nos está hablando de ser sensibles a la voz de Dios. Entonces debemos tener la doctrina correcta, la moral correcta y las acciones correctas dentro de la iglesia. Es decir, los ojos de Jehová están sobre todas sus iglesias. La palabra Laodicea significa justicia del pueblo, o un pueblo juzgado, o juicio. Muy cerca de Colosas, se habla de unas 10 millas más o menos de Colosas, lo que hoy en día es Turquía. Solo hay ruinas nada más, ¿verdad? Hay personas que están obsesionados con Turquía. Turquía es un país maravilloso, lindísimo. Yo no he ido, pero amigos míos, pastores, han estado ahí cantidad de veces y me cuentan cómo son las cosas. Y también me han advertido de tener, como hace poco en Grecia, a uno de nuestros queridos hermanos se le ocurrió ir a dar un viaje a Corinto, ¿verdad? Y fuimos a Corinto y vimos ruinas, ¿verdad? Y más ruinas también, y más ruinas, y salimos arruinados de ahí todos nosotros, porque para colmo de males no llevábamos guía, ¿ok? Y llegamos al lugar y preguntamos: ¿tienen algún guía ustedes por aquí? Dijeron: no tenemos, ¿verdad? Entonces imagínense pues. Y me dicen que en el caso de Turquía también hay lugares que vale la pena, hay ciudades que son maravillosas, me lo han dicho. Dice: pero hay otras que tienen que caminar hasta 400 kilómetros para llegar, y lo que van a encontrar son piedras, ¿verdad? Ruinas. Así es que y bueno, este es el caso de la Odisea. El apóstol Pablo menciona la iglesia de la Odisea, por ejemplo en Colosenses 2:1 dice el apóstol: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, mire usted, en la Odisea. Pablo menciona la iglesia, esta iglesia del Apocalipsis la menciona el apóstol Pablo escribiendo a Colosas, porque está muy cerquita. Y Hierápolis es otra ciudad que también se encuentra en el área. En el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12, hay un hermano que se llama Epafras. Mire lo que dice el apóstol: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que son las 3 ciudades: Colosas, la Odisea y Hierápolis, que se encuentran muy cerca. En el versículo 14 el apóstol sigue diciendo: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están, ¿en dónde? En la iglesia de la Odisea, de la que estamos hablando nosotros en Apocalipsis, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la Odisea.
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros esta iglesia de la Odisea. Se dice, amados hermanos, que Colosas era reconocida por un agua refrescante que bajaba por la montaña. Esa es la iglesia de Colosas. Pero la Odisea tenía un agua tibia y sucia que bajaba por largos acueductos subterráneos. Y cuando los visitantes tomaban de esa agua, la escupían inmediatamente. Es decir, este vocabulario, te vomitaré de mi boca, era conocida por la Odisea. No era ninguna cosa fuera de lugar. Lo que Dios está diciendo, lo que el Señor está diciendo es: ustedes son como esa agua que no sirve para nada, que no se puede tomar, que está sucia y que es tibia. Como esa agua son ustedes. A eso es lo que se está refiriendo el Señor con esto. De tal forma pues que no era ninguna novedad para ellos. En el capítulo 3, versículo 15 de Apocalipsis, comienza diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es decir, por lo menos el cristiano frío sabe, está consciente que es frío, ¿ok? Pero el tibio está engañado, y eso lo veremos en un instante. Y digo, hermano, mira, pongámosle atención, por favor. En el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era fría en el sentido, fíjate, no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni caliente, no había celo, no había vigor espiritual. Es decir, nos da la impresión de que Dios nos pone el termómetro para medir la temperatura. Y en este pasaje de la Escritura, la Biblia nos habla de esos tres tipos de temperatura. Y quiero también rogarle, hermano, y decirle: mira, que Dios nos abra el entendimiento. No soy yo, hermano, es Dios. Es decir, mire, yo ni lo llamé a usted, ni lo salvé a usted. Es Dios el que lo buscó. Es Dios el que lo salvó. Es Dios el que lo redimió, que lo justificó, que lo santificó. Es el Señor que lo predestinó. Es Dios. Entonces todos nos debemos a Dios. No es una fregadera que el pastor quiere tener a la gente metida ahí en la iglesia. Yo no. Es el Señor. ¿Ok? Y quien pone el termómetro en usted es Dios. Es Dios el que sabe. Mira, de acuerdo a este pasaje, hay tres tipos de cristianos en esta noche. Es miércoles, a lo mejor solamente hay dos, ¿verdad? Sí, pues porque los tibios, amigo, los fríos, quién sabe. Entonces, Dios te pone el termómetro y dice: este está frío. Te pone el termómetro y dice: este es tibio. Te pone el termómetro y dice: y este es calentito, ¿verdad? Entonces, me gustaría que estudiemos qué debemos entender por creyentes calientes. Calientes en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque yo ya me los puedo a ustedes. En el sentido espiritual. ¿Qué debemos entender por creyentes fríos? ¿Y qué debemos entender por creyentes tibios? En el caso de creyentes calientes, estamos hablando de personas comprometidas con el reino de Dios. Y una vez más quiero decirle algo. Hay dos cosas que me dan mucho miedo y las vamos a estudiar en esta noche. Una es pensar que no están hablando conmigo. ¿Por qué será el problema del tibio? El tibio estaba engañado, ya vamos a llegar a eso. Pero hemos llegado a tiempos hoy en día, queridos y amados hermanos, donde cuando alguien dice: yo soy cristiano, no basta simplemente con quedarnos con esa respuesta. Tenemos que preguntar: ¿qué tipo de cristiano? Porque hoy en día hay mucha gente que se identifica como cristiano y lo único que han hecho a lo largo de los años es dar mal testimonio de Dios, del Evangelio y de su propia vida. Cualquier persona dice hoy: yo soy cristiano. Por eso a mí me encanta muchísimo la manera como lo expresan los anglosajones, cuando dicen: yo soy un creyente nacido de nuevo. I'm a born again Christian.
Me encanta eso. Porque ese calificativo te está diciendo, yo no soy un cristiano nominal. Yo no soy un cristiano cualquiera. Yo estaba platicando con una persona, él es filipino, y él asiste a una iglesia. Y en esa iglesia no creen que Jesucristo sea Dios. Y el hombre se identifica como cristiano. Cuando me preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, soy pastor, para gracia de Dios, para. Y usted, yo también soy cristiano, me dijo. Y su iglesia no creen que Jesucristo es el Señor. Y algunos consideran que por la introducción de esta iglesia, donde el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Dicen que es muy probable que esa introducción sucede por el hecho de que esta iglesia de la Odisea no creían en estas cosas. Independientemente de eso, mi hermano, independientemente de eso, estamos hablando ahora de ser creyentes, pero ¿de cuáles? Pues la Biblia claramente dice que por su fruto lo vamos a conocer. Hermano, venir a la iglesia no lo hace cristiano a usted. Es ser una nueva criatura, ser una persona nacida de nuevo, una persona que da frutos diferentes, hermano. Pero es una tristeza, y quiero pedirle con el alma, con el corazón, a aquellas personas, fíjate que hoy estábamos platicando con el pastor Emerson hace unos días, y le digo, a la hora de examinar un ministerio, hay una sola pregunta que quiero que nos hagamos. Si ahora, 6 años más tarde, el ministerio está mejor que como lo encontramos hace 6 años. Si ahora funciona de mejor forma. Ahora yo le voy a cambiar la pregunta en este aspecto. Piense usted cuánto tiempo tiene de conocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Usted cree que ahora es un mejor cristiano de lo que fue cuando usted lo recibió? ¿O sigue siendo el mismo? Hermano, esta es una pregunta delicadísima. Esto es algo delicado, hermano. Cuidadito, ahí se queda fuera de la fiesta. Porque no se trata de que yo no quiero agradar a mi mamá, yo no quiero agradar a mi papá, yo no quiero agradar a mi abuela. Es que deje a su abuela fuera. Piense en Dios. Piense usted qué son las mañas, qué son las malas costumbres, qué son aquellos vicios arraigados que tenemos en el alma, qué es esa lengua sucia que no podemos controlarla sin tener que estar dañando a otra gente o mintiendo o diciendo cosas falsas. Pensemos eso. ¿Cuánto tiempo tenemos en el evangelio ahora? Y si desde que transcurrió nuestra conversión, el día que le entregamos la vida a Cristo, a hoy, soy distinto, soy diferente. Y no le tenga miedo, hermano, de hacer la pregunta a su mujer, porque le garantizo que su esposa sabe quién es usted. Se lo garantizo. Y viceversa también. Y viceversa. Personas cercanas, pregúntele a su hijo, pregúntele a su hija. Qué lindo es cuando la esposa le dice a usted, hijo, la verdad, cómo has cambiado. Mira qué maravilla eso. Sin necesidad de abrir la boca, hay personas a su alrededor que saben que Dios está haciendo la obra en su corazón. Y aquí tenemos esas 3 temperaturas. Y cuando hablamos de ser creyentes calientes, hablamos de ser comprometidos con el reino de Dios. Es decir, cuando decimos que Dios comprometidos con el reino, hay una sola palabra que lo define: prioridad. Esto, prioridad. Ahora mire usted, ¿qué quiere decir? Mira, cuando un creyente, como en mi caso, por ejemplo, yo vivo por prioridades. Y cuando un creyente vive por prioridad, se ahorra la mitad de los problemas de la vida. La mitad. ¿Por qué? Porque yo no me comprometo jamás en la vida, ningún miércoles, con nada ni con nadie. Yo no me comprometo jamás en la vida, ningún domingo, con nada ni con nadie. Ahora los martes que estamos dando clases de seminario, yo no me comprometo con ninguna persona, con nada en la vida, el día martes por la noche. No, Señor. ¿Por qué? Porque se vive por prioridades. Por prioridades. Si usted sabe que tiene iglesia, mire, acabamos de terminar el veranito, ¿verdad? Rico el verano. Pero hay personas que si tienen una carne asada, se van. Pero ya vamos a hablar de ellos, ahorita tranquilo. Quieto, Pepeto. Entonces, creyentes comprometidos con el reino, la palabra que lo define es prioridad. Los creyentes, de acuerdo a este pasaje, ojalá fueras caliente, está hablando de personas que estudian las Sagradas Escrituras. Creyentes de oración, hermano. Y que cuando, mire, yo tengo un problema serio cuando le digo a una persona,
hermano, voy a orar por usted, prefiero hacerlo en el instante. Porque a mí ese cliché no me gusta. Ese cliché de que ay, vamos a estar orando hoy y nunca nos vamos a acordar de la persona, eso es feo. Entonces lo mejor es en el instante. Hoy terminé de hablar con hermano Miquel en el instante. Estaba esperando en una cita con un médico y ahí me puse a orar. Lo escuché mal, no lo escuché bien a mi hermano. Creyentes de oración, creyentes que toman con seriedad su fe. Es decir, ¿qué tanto importante es la fe para usted, mi hermano? ¿Qué tan valiosa es? Dígame. ¿Qué tan valiosa es su fe? ¿Cómo puede usted vivir? Yo me he encontrado personas aquí en la ciudad de Vancouver que me dice, hermano, que no sé qué, que no sé cuándo, que nos conocemos, y me dice que son cristianos. ¿Y a dónde te congregas? Y dice, no, pues fíjese que no he encontrado una iglesia. ¿Sabe usted, hermano? Mire, si es que me pegó una risa usted, pero me encontré un cuate en el Superstore. Hermano, believe me, yo me quería morir, pero me quería. ¿Sabe qué me preguntó? Ya abrieron, me dijo. Y yo le dije, ¿el qué? Y me dijo, la iglesia, me dijo. Pues la pandemia ha estado cerrada. Mire, la verdad le digo, la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que le vale, usted ya sabe qué. ¿Qué tanta seriedad le da usted a su fe? A tal grado, los novios, por ejemplo, en todas las esferas, si usted escoge a una muchacha que no es cristiana, no me venga a decir que para usted la fe la toma con mucha seriedad. No es cierto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que está engañado. Se lo voy a demostrar más adelante. Si usted como hombre, como jovencito me dice, no, pastor, es que mire, no hay nada bueno aquí en la iglesia. Ya me lo han dicho. Así como lo oye. Así como lo oye. Entonces yo voy a ir a buscar allá. Bueno. No me venga a hablar de la seriedad de su fe. Por favor. Creyentes calientes son aquellos que comparten la palabra con otras personas. Son aquellos que apoyan la obra del Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Saben que es una responsabilidad que haya alimento en la casa del Señor. Son aquellos que se esfuerzan por llevar su vida cristiana, escúcheme, a un nuevo nivel espiritual. No son gente inmadura que lo que quieren es tener la razón ellos nada más con ese gran garbo que se manejan. No, hermano, si tiene garbo, la verdad le digo, Jesús fue humilde. Y nos dijo, aprended de mí, dijo el Señor, que soy humilde de corazón. Llevar la vida cristiana a un nuevo nivel. Creyentes que adoran en espíritu y en verdad. Son creyentes que han nacido de nuevo, de buen testimonio. Creyentes que aman a Dios, precisamente como dice la Escritura, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda su mente. Esos son este tipo de creyentes. Y entonces, ¿cuáles son los creyentes fríos? ¿Cuáles serían? Creyentes nominales. Creyentes nominales. Asisten a una iglesia porque cuando ellos eran niños su abuela los llevaba. Pero esos no saben nada, hermano. No saben nada. Si hay una palabra que describe a este grupo, es la palabra desinterés. Esa es la palabra. Desinterés. Es decir, el evangelio, el reino de Dios, ni les va ni les viene en absoluto. Si hay culto, bueno, si no hay también. Asisten a la iglesia si no tienen otra cosa que hacer. No tienen la disciplina de leer la palabra de Dios solamente cuando necesitan algo de Dios. Entonces, y la Biblia, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? By the way, esta semana contigo fue Marquiño, ¿verdad? Que vimos una Biblia ahí. Y le hablamos por teléfono a la persona. No le digo qué pasó. Pero ahí hay Biblias olvidadas. ¿Cuándo la leen? No sé. Nunca aportan nada estos cristianos. Nunca se involucran en nada. Algunos todavía están preguntando cosas. No tienen conocimiento de la palabra de Dios.
no hay una comunión continua, íntima con el Señor. Son ese tipo de personas pues que no están comprometidos con el reino, son fríos. Son fríos, no les da igual casarse con una persona que tenga otra religión. Les da igual. Les da igual que pasen 40 domingos, pues ellos, les da igual. Ahora, ¿quién es un cristiano tibio? Si hay una palabra que define a este grupo, es la palabra distancia. Están lejos de Dios. Fíjate, los tibios están lejos del Señor. Se han distanciado del Señor. Conocen la palabra, pero no viven conforme a ella. A los tibios les interesa y les llama más la atención la carne. Y buscan satisfacer la carne. En Romanos capítulo 8, versículo 5 lo define el apóstol diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nunca lo van a invitar a usted a un servicio especial, nunca lo van a invitar a usted a una iglesia que tiene una reunión de misiones, nunca lo van a invitar a usted a algo de beneficio espiritual. No, lo van a invitar a las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los tibios saben de Dios, pero no lo involucran en su vida. Dios no es parte de sus planes, en absoluto. La prioridad para un tibio no es Dios, son ellos mismos. Son sus cosas, son sus intereses, es su trabajo. Es que necesitan ir el día domingo a comprar una cebolla porque les hace falta la cebolla para atender a su familia, que es lo más importante para ellos. Y recuerda, estas no son palabras mías, es palabra de Dios, iglesia. Es el Señor el que va a poner el termómetro. Es el Señor el que dice: eres frío, eres caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, yo no quiero nada contigo, me da náusea. Qué feo eso, hermano. Qué feo eso. Nunca sirven a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aparecen cuando les da la gana. Hay personas que aquí no se pueden usar, jamás. Usted los pone a servir, le aparecen 2 semanitas, a la tercera no vienen, fíjese. Y le aparecen con una historia que para qué le cuento. Vaya, entonces usted los manda a sentar. Luego les da la oportunidad a la vuelta de unos meses. Vaya, pues vení, te vamos a dar. Le damos chance, aparece ese domingo y falta 4. ¿Por qué? Porque su prioridad no es Dios, no es el reino. Si lo que lo define es distancia, lo que lo define es desinterés. Tienen un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Viven una vida a su manera, su fe no afecta la manera como viven. Y como dice la Escritura, aman al mundo y las cosas que están en el mundo. No tienen temor de Dios. Y lo peor del caso, y esto repito es lo que le tengo miedo, están engañados. Y no hay, miren, usted dígame, no hay persona que cause más tristeza que aquellas personas que están engañadas. Cuando usted habla con un hijo, con una hija: no, hija, eso no te conviene, hija. ¿Cómo no? Porque sí, porque yo sé que sí, porque me gusta, porque yo te, porque sí, y vos que sabes, ay, tú no sabes nada, y usted dice: ay, Dios mío, what can you do? No hay nada que pueda hacer. Cuando una persona es necia, cuando una persona no realiza, cuando piensa que las cosas son como él dice, entonces hay un problema serio acá. Serio. ¿Por qué? Porque ellos creen que están bien así como están. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y entonces qué? ¿Te fregaste, mano? ¿Y entonces qué? ¿Usted creyó que estaba haciendo las cosas bien? ¿Usted creyó que su vida cristiana era correcta? ¿Usted creyó que estaba caminando como Dios dice? Y resulta que Dios viene y le dice: no, eres tibio. Y a los tibios yo los vomito de mi boca, no los quiero cerca de mí, me causan náusea. Qué feo es eso.
Pero está aquí en la palabra del Señor. Y recuerden una cosa, esta palabra bendita no fue escrita para la gente inconversa. Estamos hablando de una iglesia. En pocas palabras dice Dios, el tibio es inútil. Es por eso que hay personas que se denominan cristianos, pero no dan muestras de un verdadero arrepentimiento. Ellos pueden decir yo soy cristiano. La pregunta es, ¿qué piensa Dios acerca de eso? Y recuerde esa expresión que se les ha dicho en este púlpito. Cuando alguien le dice, Dios conoce mi corazón, esa frase, les dije, es la frase más diabólica que existe. Porque el 99.9% de la gente que la utiliza para justificar sus malas acciones. Y le garantizo que el 99.9% le va a reclamar a usted diciéndole, ¿y usted quién es para juzgarme? Se utiliza para justificar sus malas acciones. El evangelio no produce ninguna respuesta espiritual en esta gente. En el versículo 17, ahí está el problema. De Apocalipsis. Yo es que yo le tengo miedo a esto. Porque tú dices, entonces aquí tenemos dos cosas. Lo que dice usted y lo que dice Dios. ¿Y sabe qué dice el cristiano tibio? Yo soy rico. Mire usted, me he enriquecido. Mire la siguiente expresión. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ni de venir al culto, ni de ponerme a servir, ni de ponerme a adorar. Ninguna de esas cosas tengo necesidad. ¿Sabe qué dice la gente? Es que no hay que pasar metido tanto tiempo en la iglesia. Sí, eso es lo que dice usted, ¿verdad? Habría que ver qué dice Jehová Dios, el Dios de los ejércitos. Habría que ver. Cuando le ponga el termómetro, ¿qué temperatura resulta usted? Si es que no se congela el termómetro al momento que se lo mete en la boca. Tome estas cosas con seriedad, mi hermano. Porque esto tiene que ver entre el cielo y el infierno. Usted debe conocer personas que dicen que son cristianos, pero que no viven como tal. Pero que sus hechos niegan la fe. Sus hechos niegan la confesión. Sus hechos niegan su testimonio. Mire lo que digo, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora aquí viene Dios, dice, y no sabes, ese es el problema, que están engañados. En este versículo hay una persona que está engañada, señores. Que él piensa que está bien, que él piensa que no hay ningún problema, que él piensa que las cosas en su vida están caminando bien. Eso es lo que él piensa. Y ahora aparece Dios y dice, no, Señor, tú no eres ningún rico, no te has enriquecido, no es que no tengas necesidad de nada. ¿Sabes qué eres tú? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y chulón y desnudo. Aquí habló Dios, es que Dios es parte de la ecuación. No debe de importarnos qué pienso yo, no debe de importarnos qué piensa mi mamá. Lo que tenemos que importar es qué piensa mi Señor de mí. Estoy viviendo como Dios quiere, es Dios prioridad de mi vida. Lo estoy amando con el corazón, con el alma, con la mente, con toda mi fuerza. Es prioridad, vivo por Él, para Él. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Estamos viviendo así o qué ondas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nos van a criticar el mundo porque queremos pasar metidos en la iglesia. Who cares que diga el mundo? Que aquí queremos pasar. Yo no confío en personas que no asisten a la iglesia, que quieren vivir su cristianismo de esa manera. Están engañados. Lo dice este versículo. Léalo 1000 veces, por favor. No te hace falta nada. Miserable eres tú. ¿Sabe qué es lo que dice? Yo soy rico. ¿Y sabe qué le dice Dios? No, tú eres pobre. Esta es la manera como tú miras la fe. Déjame decirte, dice Dios, estás ciego. A mí no me hace falta nada. Es lo que tú dices, pero estás desnudo. Qué feo. Y entonces lo que pasa es que en la vida cristiana, cuando no existe ningún tipo de transformación,
cuando yo no le permito al Espíritu de Dios transformar mi vida, cuando yo no me someto al Espíritu Santo, cuando yo no tengo un tiempo donde yo me encuentro con mi Señor. Recordemos que el Evangelio, Dios todos los días quebranta tu corazón, tu alma, te desafía, hermano. Te desafía el Señor. Mira, esta palabra es como espada de dos filos. No es que, como cuchillo en mantequilla. No, eso no es. No, penetra hasta partir el alma. Los tuétanos. Conoce las intenciones del corazón. Eso es esta palabra. Te confronta. Te dice, no, Señor, así no es la cosa. No, así no está, así no se contesta, así no se habla, así no se vive, eso no se hace. Te confronta esta palabra. Y tú lees y dices, ay. Por eso es que la palabra te confronta a tal grado que te lleva a la confesión. Te hace confesar tu falta. Esta palabra, mire, solamente personas que tienen contacto con Dios y con esta palabra pueden tener discernimiento de saber lo que les conviene y lo que no les conviene. Y hay personas que como nunca han tenido contacto con esto, ya pasaron 10, 15, 20 años en su vida cometiendo los mismos errores every single day. ¿Por qué? Porque están ciegos. Están ciegos. No hay visión espiritual. No existe. No hay discernimiento espiritual. Ese discernimiento que te indica qué es bueno y qué es malo, qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Eso que te indica que el creyente debe aprender a odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años en la fe? La tibieza de la Odisea estaba combinado con el engaño de uno mismo, y eso es triste. Hablar con una persona engañada que no va a hacer caso a nada ni nadie. No se puede. Es un espíritu que está metido ahí adentro. Imposible. No se puede. A mí déjame. Yo sé lo que estoy haciendo. Ellos pensaban que se les debía de envidiar porque se consideraban una iglesia rica, una iglesia que no le hacía falta nada. ¿Qué es lo que pasa? Habían tomado a Jesús y lo habían sacado de la ecuación. No te necesitamos porque yo soy rico, porque yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El bienaventurado es la palabra dichoso, feliz, la palabra macarios. Le está diciendo Dios todo lo contrario. Lo que ustedes son es un desventurado. Que no tienes nada, eres un miserable, eso es lo que eres. Piensa que te has enriquecido, no, eres pobre. Es que la manera como yo veo las cosas, eres ciego, dice Dios. ¿Cómo que mira todo lo que tengo? Estás desnudo. No, esto ya es como para tirarse de espaldas planas de una sola vez. Jesús vio la condición espiritual de la iglesia de la Odisea y por eso les dijo todas estas cosas. Triste. Yo no quisiera encontrarme en una situación como esa. Que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de llegar a una posición de ceguera espiritual donde no veamos las cosas como son. Por eso en el siguiente versículo dice, por tanto yo te aconsejo. Qué lindo el Señor. Qué lindo que Dios no desecha a nadie. Y aquí viene el consejo, pero ese es el problema. Y aquí le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que una persona desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, que cree que es rico, que no necesita nada, va a tomar el consejo? Dígame. El Espíritu Santo puede bajar aquí a predicarle. El Espíritu Santo puede venir en persona a darle el consejo. Gente así no ponen atención. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La verdadera riqueza es la riqueza espiritual.
Vestiduras blancas tiene que ver con pureza. Colirio, vista espiritual porque estaban ciegos. Luego le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. En la Nueva Traducción Viviente, esa frase, sé pues celoso y arrepiéntete, dice, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ahora, en el versículo 20, ahí está, gracias. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, hay personas que están a un consejo de resolver sus problemas más grandes en su vida. A un consejo. Yo he dicho en todos estos años, qué lástima que no preguntó. Qué lástima que no preguntó. Si hubiera preguntado, si hubiera buscado consejo, se hubiera librado de tantos problemas y tantas situaciones, pero provocaron a Dios. Hay gente que no busca consejo y en la multitud de consejeros ahí hay seguridad. Arrepiéntete de tu indiferencia. Ahora, en el versículo 20, mira, este versículo ya hemos hablado de él. Muchas veces utilizamos este versículo para gente inconversa, pero curiosamente este versículo está metido dentro de un pasaje donde Dios se lo dice a la iglesia, y esto todavía, hermano, es más delicado. ¿Por qué? Porque quiere decir que en esa iglesia Jesús no está. Dios mío, Dios nos libre de eso. Jesús está diciendo a la iglesia, hey, estoy tocando a la puerta. ¿Hay alguien que me puede escuchar, por favor? Porque yo quiero entrar para comer con ustedes, para tener comunión. ¿Me pueden abrir la puerta, por favor? La iglesia. Este versículo no es para inconversos. Se utiliza mucho, pero no es. Ese versículo está en un mensaje a una iglesia. La iglesia de la Odisea. Que la gente estaba viviendo tanto su vida que habían tomado a Jesús, lo habían sacado de la ecuación. Y ahora dice Dios, hey, estoy tocando la puerta, ¿hay alguien que me pueda abrir? ¿Qué cosa más interesante eso? Y este es uno de las cosas. Usted me ha escuchado aquí en el púlpito y hermano, por lo que usted más quiera. O sea, esta iglesia es una iglesia que depende de Dios, que necesita de Dios, que sin Dios no somos nada, que nosotros creemos, pero al 1000%, que sin Jesucristo no somos nada. Sin el Señor no somos nada. En absoluto. Y no jamás de la vida. Siempre le decimos al Señor, Señor, estos son los planes que nosotros tenemos, pero tu agenda es mucho más importante que nuestros planes. Tu agenda es más importante. ¿Cuál es tu voluntad? Lo que tú quieras, lo que tú nos digas. Eso vamos a hacer. Y luego el Señor termina diciendo, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el último consejo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, este es considerado que es un pecado diferente, porque Dios claramente dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y luego dice, ojalá fueras frío. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto estás en medio, porque no eres, en mi rancho dicen, ni chicha ni limonada, no eres nada. Entonces, ¿qué significa esto? Dios es el que te dice que debemos vivir una vida fervorosa con el Señor. Una vida apasionada. Eso es lo que nos está diciendo. Donde haya que servir, aquí estoy yo para servir. Donde hay que adorar, aquí estoy yo para adorar. Donde hay que hacer algo para la gloria del Señor, cuenten conmigo, por favor. Lo que se necesite, aquí estoy. Ya deje de tanta negatividad, ya déjese de hablar tanta tontera en contra del evangelio, hombre. Y únase a aquellos que aman a Dios y tienen propósito en su vida. Este es el mensaje del Señor. Y digamos, Señor, yo no quiero ser ese desventurado, ciego, pobre y desnudo. Dios guarde. Yo quiero siempre necesitar de ti en todo momento. Desde que amanece el día hasta que anochece.
todos los días, todas las semanas. Por eso digo, mire hermano, esto es una necesidad. A una persona estaban haciendo un comentario, me comentaron a mí después, ¿verdad? De que yo había dicho hace unos días, lo cual es cierto, de que cuando uno va a una vacación, dice, el pastor quiere que uno salga de vacación y se vaya a meter a una iglesia. Yo no dije eso. Yo dije porque lo necesito. Me hace falta. A mí me hace falta. A usted a lo mejor le hace falta la playita, pues, ¿verdad? No sé. Usted haga lo que se le arroque a su gana, es cosa suya. Usted tiene conocimiento de la palabra. A mí me hace falta. Yo no me voy a meter a un día de vacación y voy a buscar a gente inconversa para irme a chupar con ellos y demostrar que yo no soy nada, que soy un tibio. Yo no quiero eso. Quédese usted con lo suyo y déjeme a mí tranquilo. Pero yo no he dicho, vaya a meterse usted a una iglesia. No, yo dije, necesito, me hace falta, quiero. Es como el aire que yo necesito. Y voy porque me dan ganas de ir. Porque quiero estar ahí, porque quiero adorar con la gente. Eso es todo. Amados, ojalá que podamos reflexionar y al salir de aquí, vamos a repartirnos termómetros espirituales. Yo sé que algunos no van a necesitar ni ponérselo siquiera. Ya saben dónde están. Ojalá. Y Dios nos ayude para que hagamos su santa voluntad. Padre, al estudiar este pasaje de la Escritura, yo me siento confrontado, Señor. Padre, yo no quisiera estar en una iglesia donde tú estás afuera, Señor. De ninguna manera. Esta iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista del Redentor de Vancouver, quiere que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Que el único que reciba alabanza, gloria, adoración, seas tú y nadie más. Porque tú eres el único digno. Señor Jesús, no tienes que tocar la puerta. Entra, Padre, y haz con nosotros como tú quieras. Y líbranos, que un día podamos confiar más en nuestra fuerza, en nuestras habilidades y en nuestras posesiones. Líbranos de ese día. Porque no queremos ser desventurados, ni pobres, ni ciegos, ni engañarnos a nosotros mismos. Al contrario, Señor, queremos que nuestras vidas honren tu nombre, que nuestras vidas hablen bien de ti, Señor Jesús, que nuestro testimonio ponga a Jesucristo bien en alto, que cuando personas nos vean exalten el nombre de Dios por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, Padre Santo, perdona nuestras faltas. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón y en esta noche usted me dice, pastor, yo tengo necesidad de Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero recibir a Cristo. Si hay alguien entre nosotros que quiere entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús, hay alguien que se va a acercar a usted cariñosamente para hacer una oración con usted, indicarle de qué manera usted puede entrar al reino de los cielos por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que podamos reflexionar en ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, me tiene un mensaje que darles. Hermanos,
¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.